Hola, soy Marta del equipo de Synergy Games y en este vídeo os vamos a enseñar Rise of Myth Cthulhu, un juego cooperativo de construcción de mazos para 1 a 3 jugadores ambientado en un mundo inspirado en las obras de H.P. Lovecraft y sus colaboradores. Es un juego tipo roguelite en el que mejoraremos nuestro mazo tras cada intento al enfrentarnos a primigenios y sus esbirros, que tratan de destruir nuestro cuerpo y nuestra cordura. Aunque no logremos alcanzar nuestro objetivo en el primer intento, iremos obteniendo mejoras que usaremos en partidas posteriores, permitiendo a los personajes avanzar cada vez más. Lo que vais a ver en el vídeo es un prototipo y está en inglés, pero el juego se edita también completamente en español. Empezamos. Cada jugador escoge un personaje y toma todas sus cartas. En el juego base podremos elegir entre la poseída, el hechicero, la vidente o el detective. También contaremos con una reliquia de clase que indica nuestro nivel inicial de vida y cordura. La dejamos frente a nosotros y a su lado colocamos barajado el mazo de cartas iniciales. Por último, en los diales marcamos el valor de vida y cordura. Tomamos de la reserva sus fichas de prioridad y si tiene alguna ficha especial, como la munición el detective, la sumamos a su reserva. Escogemos una de las localizaciones disponibles, Arkham, Dunwich o Innsmouth, y con la expansión también estarán disponibles Kingsport y la meseta de Len. Tomamos todas las cartas de enemigo de la localización que están divididas en comunes, esbirros, siervos, superiores, élites y primigenio, y barajamos cada mazo. Tomamos y barajamos el mazo de eventos y dejamos al alcance de todos la carta de tienda y mejoras, y la carta de preparación de combates. Para terminar la preparación dejamos apartada la carta de exploración de primigenio, barajamos el mazo de exploración y robamos la primera carta colocando en uno de sus caminos la ficha de grupo. Y aquí comenzará su aventura. Ya tenemos todo listo para una partida a 2 personajes. Más adelante os contamos las modificaciones para partidas de 1 y 3 personajes. La partida se divide en 2 fases. La fase de exploración, en la que los personajes se mueven e investigan la localización, y la fase de encuentro, en la que interactúan con el lugar en el que se encuentran. Tras completar cierta cantidad de encuentros de combate, el grupo podrá enfrentarse al primigenio de la localización. Si el grupo es derrotado, sus personajes ganarán puntos de progreso. Estos puntos se irán acumulando y servirán para mejorar los personajes en partidas posteriores. Vamos a ver cada una de las fases. En la fase de exploración lo primero es el movimiento. Los personajes deben moverse por los caminos hasta llegar a un icono de encuentro. Si el grupo quiere seguir un camino cruzando un icono de conexión en el límite de una carta, se revela una nueva carta de exploración y se coloca adyacente, ortogonalmente y en vertical, continuando el camino y creando un símbolo. Siempre y cuando se pueda conectar el camino, los personajes añadirán la carta verticalmente como quieran, por ejemplo así o así. En caso de que roben una carta que no puedan conectar, por ejemplo esta, están obligados a robar cartas hasta poder colocar otra y perder 1 de cordura en total tras hacerlo. Si en algún momento ya no quedan cartas disponibles, no será posible explorar más cartas. Durante la exploración los personajes pasarán por encuentros de combate, evento, tienda y por supuesto de primigenio. Al final del encuentro los personajes colocarán una ficha de exploración numerada. Si los personajes tienen que desandar sus pasos, por cada ficha de exploración por la que pasen, cada personaje perderá 1 de cordura. En su movimiento el grupo puede encontrar portales que sirven para desplazarse rápidamente de un lugar a otro. El grupo puede atravesarlos o moverse entre portales libremente, o teletransportarse a cualquier ficha de exploración, perdiendo cada personaje 1 de cordura. Una vez terminado el movimiento, comienza la fase de encuentros, que pueden ser de combate, tienda o evento. En los encuentros de combate, los personajes se enfrentan a enemigos organizados por niveles de poder: comunes, esbirros, siervos, superiores, élites y primigenios. Los combates se juegan en rondas y cada ronda tiene 3 partes: el mantenimiento, turnos de los personajes y turno de los enemigos. Vamos a prepararlo. Nos fijamos en la carta de preparación de combate para saber qué tipo y cantidad de enemigos se deben sacar y se prepara según el siguiente número de encuentro en función de los que ya se han superado.
Por ejemplo, en caso de que estemos jugando una partida a 2 y haya una ficha de encuentro, prepararemos el encuentro E2 con un enemigo común y 2 esbirros. Revelamos las cartas y las ponemos en una fila. Ordenándolas de mayor a menor según su iniciativa, que es este numerito de aquí. Si hay empate, respetamos el orden en que han sido revelados. En las cartas de enemigo encontraremos su vida, protección si la tienen, nombre y nivel, iniciativa, objetivo del ataque, efectos adicionales y secuencias. Una vez preparado el combate se inicia el mantenimiento. Cada personaje roba 6 cartas de su mazo. Si no quedan suficientes cartas, baraja su mazo de descarte y roba hasta completar las 6 cartas en mano. El juego es cooperativo 100% y podemos compartir información libremente. De hecho, lo ideal es trazar estrategias como grupo. En la primera ronda se entrega la ficha de líder a cualquier personaje, que indica el personaje objetivo de los enemigos en caso de empate en su condición de objetivo. En las siguientes rondas, esta ficha se pasa al personaje de su izquierda. Durante el mantenimiento, marcamos en el dial la ronda en la que nos encontremos. Eso puede hacer que se disparen ciertos efectos, como que entren más enemigos en juego o perder cordura. Hay algunas cartas que se activan al inicio de la ronda, que deben activarse en ese momento, como por ejemplo algunas cartas de enemigo. Hecho el mantenimiento, comienza el turno de los personajes empezando por quien tenga la ficha de líder, activando primero los efectos de las cartas marcadas con al inicio de tu turno. Los personajes pueden alternar sus activaciones, lo que significa que el jugador activo no tiene que completar todas sus acciones antes de que otro personaje tome su turno. Para jugar cartas, el personaje primero debe ganar la energía necesaria para jugarlas. Para ello, descarta cartas de su mano para obtenerla. Por ejemplo, si descarta esta carta, consigue 2 de energía, lo que le permite jugar esta carta y aplicar sus efectos. Además del valor de energía de la carta de acción, encontramos su nombre, tipo, efectos y rareza. Si ha sido utilizada para ganar energía, se deja boca arriba en la zona de juego para ver fácilmente toda la energía obtenida. Si bien la carta se considera descartada, no forma parte de la pila de descarte hasta que no finalice el turno de los personajes. En el mazo de cartas de acción encontraremos cartas de ataque, con el valor de energía en rojo, cartas de defensa, marcadas en azul, cartas de habilidad marcadas en amarillo y cartas mixtas en color morado. Las cartas de ataque, ya sean cuerpo a cuerpo o con armas, sirven para dañar a un enemigo aplicando el texto del efecto. A menos de que indiquen lo contrario, solo se pueden usar contra un enemigo y solo el objetivo recibirá sus efectos. Cuando le hagamos daño al superar con nuestro ataque la defensa del objetivo, retiramos fichas de vida. Si quitamos todas, el enemigo es derrotado y se descarta, aplicando cualquier efecto que indique su carta. En caso de que sobren daños, estos no se pueden repartir entre los demás enemigos y se pierden. Las cartas de defensa sirven para acumular fichas de defensa que protegen al personaje cuando es atacado. Cuando esto ocurre, primero reduce las fichas obtenidas y luego recibe los daños. Las cartas de habilidad pueden ser permanentes o no y proporcionan beneficios a los personajes o perjuicios a los enemigos. En caso de ser permanentes, permanecen en juego sin contar para el límite de 6 cartas en mano hasta que por su efecto se tengan que descartar. Las cartas mixtas pueden ser usadas como ataque y como defensa. Si el texto indica que debes elegir uno u otro, una vez elegido el efecto, el otro se ignora. Si bien la mayoría de cartas se descartan tras usarlas y se añaden en la pila de descartes al final del turno, hay cartas que al ser jugadas indican un número determinado de usos. Para indicar cuántos usos tiene, añadimos fichas de uso por ese valor a la carta. Y cada vez que se juega, retiramos un uso. Y si es el último, se descarta la carta. Las cartas de cada personaje son únicas y tienen mecánicas propias. El detective usa munición. Cada vez que una carta se lo exija, irá descartando fichas de munición o recargando. En caso de que se quede sin munición, no puede usar cartas que le exijan descargar. La vidente puede presagiar. Cuando decida hacerlo, revela la primera carta de su mazo. En caso de que sea del mismo tipo de carta que la carta del presagio, lo consigue y aplica el efecto positivo. En caso de que no lo sea, aplica la penalización si la tuviera, y la carta que se revela se descarta. El hechicero hace sacrificios. Si una carta le pide un sacrificio, el hechicero pierde puntos de vida.
En su mazo también encontraremos cartas que le permiten recuperar vida. Recordemos que el personaje puede intercambiar la activación aunque aún tenga cartas para seguir jugando. Así los personajes irán jugando hasta que todos pasen o no tengan energía suficiente para seguir jugando. Entonces aplicamos a los personajes cualquier efecto de al final de turno y pasamos al turno de los enemigos. Los enemigos se activarán uno a uno, siguiendo el orden de iniciativa. Nos tenemos que fijar en los efectos adicionales por si hubiera que activar alguno y en la ronda en la que nos encontremos. En la primera ronda activaremos la primera columna, en la segunda, en la tercera y en la cuarta comenzarán de nuevo la secuencia desde la primera. A partir de la cuarta ronda empezarán a aplicarse efectos adicionales que pueden incluir la aparición de nuevos enemigos o la pérdida de cordura para los personajes. En las secuencias de los enemigos, los iconos que más encontrarán los personajes son el ataque, que de no reducirse con defensa se convierte en daño, y la defensa, que es la cantidad de ataque que bloquea cuando los personajes le ataquen. Hay que tener en cuenta que, una vez que algún personaje acabe con la defensa del enemigo, esta no se regenera durante la ronda en curso. Al inicio de cada secuencia la defensa se reinicia, incluyendo el efecto protección que se añadirá a cada uno. ¿Pero qué personaje es el objetivo de cada enemigo? Para saberlo debemos mirar en su icono de objetivo. Puede ser el que más vida tenga, el líder, el último en haber atacado. Para eso cada personaje tiene las fichas con su cara. Para cada enemigo, cuando sean revelados, los personajes marcarán quién es el objetivo para que sea más sencillo organizar su estrategia. No obstante, puede ser que algún objetivo cambie durante la ronda en función de los efectos del juego. Por ejemplo, si el personaje objetivo fuera el que tiene mayor vida y recibe daño, podría cambiar de un personaje a otro. Y hay que recordar actualizar a quién pretende atacar cada enemigo si es necesario. Una vez se hayan activado todos los enemigos, la ronda termina. Se aplican los textos de las cartas marcados con final de ronda, se descartan todas las fichas de defensa y comienza una nueva ronda. Si todos los enemigos son derrotados, el encuentro termina en éxito inmediatamente y los efectos de final de ronda se ignoran. En caso de que al final de la ronda queden enemigos, prepararemos la siguiente ronda. Ahora que ya conocemos las mecánicas básicas, vamos a ver algunos iconos específicos de las cartas y circunstancias que se pueden activar. Normalmente cuando se descarta una carta para ganar energía, se obtiene su valor. Sin embargo, en algunas encontraremos el efecto energía por descarte. Si es positivo, el valor se añade a su coste al ganar energía y si es negativo, se reduce. El mínimo que se obtiene de una carta es siempre 0. Algunas cartas pueden infligir estados al objetivo y estos se marcan con fichas, pudiendo tener varias, tanto de diferente tipo como del mismo. Y al final del turno de la criatura que lo tuviera, tras aplicar su efecto, se descartan. El estado vulnerabilidad hace que la siguiente vez que una criatura que lo tiene reciba un ataque, este aumente en 1 por cada estado. Después de aplicar el efecto, las fichas se retiran. El estado debilidad hace que la criatura afectada al atacar reduzca su ataque en 1 punto por cada estado que tenga. Después de aplicar el efecto, las fichas se retiran. El estado aturdimiento hace que el personaje afectado al atacar no decida su objetivo libremente, este se escoge aleatoriamente. Y si afecta a un enemigo, los personajes deciden a quién atacará. En ningún caso un personaje puede atacar a otro o un enemigo a otro, y después de aplicar el efecto, se retira. El estado prisión hace que la criatura afectada cuando vaya a realizar un ataque reciba daños igual al número de estados de prisión que tenga. Después de aplicar el efecto, las fichas se retiran. El estado sangrado provoca que la criatura afectada al finalizar su turno pierda 1 punto de vida por cada estado. Después de este efecto, las fichas de sangrado se descartan. Hay 2 efectos que solo afectan a los personajes, estar en psicosis y estar herido. Cuando la cordura de un personaje sea igual o inferior a 5, entra en psicosis y a cada uno le afectará de manera diferente. La psicosis está detallada en cada reglamento. Los personajes también pueden estar heridos cuando su vida es igual o inferior a 5. Esto puede que tenga repercusión en el texto de algunas cartas. Cuando seamos el personaje activo, además de jugar cartas para uso propio, podemos jugar cartas para otro personaje y podemos cargar nuestra carta de reliquia de sinergia. Una vez en su turno, cada personaje puede jugar una carta para otro personaje gastando 1 más de energía. Además, quien recibe el efecto pierde 1 de cordura y tiene que aplicar todos los efectos de la carta.
Algunas cartas tienen el efecto cooperativa, que permite ignorar los requisitos de jugar cartas para otro personaje, como el límite de jugar una por turno, usar energía adicional para jugarla y la pérdida de cordura para quien recibe el efecto. También, una vez por turno, cada personaje puede descartar una carta de su mano para ganar energía y acumularla en su reliquia de sinergia, indicándose con las fichas de energía. En el momento en que esté cargada, el personaje puede utilizar su efecto en su activación, y si el resto de personajes en juego tienen cargada su reliquia de sinergia, se activará también el segundo efecto. Una vez utilizada, el personaje retira todas las fichas y le da la vuelta a la carta para indicar que en el combate en curso no puede volver a cargarla ni usarla. Cuando se inicie el próximo combate, se vuelve a girar y estará disponible para empezar a cargarla. En el momento en que los personajes derroten al último enemigo, ganan el encuentro de combate. Se activan los efectos de final de combate si hubiera alguno, todas las cartas vuelven a sus respectivos mazos y los personajes consiguen recompensas. Los efectos de final de turno o ronda, como los estados, no se aplican. Estas son monedas y puntos de progreso que obtiene cada personaje al completar un encuentro de combate con éxito. Las monedas por personaje en juego se depositan en una reserva común y los puntos en el medidor de cada personaje. Además, según el enemigo de más alto rango derrotado, los personajes consiguen una carta para sus mazos. Si el más alto ha sido un común, un esbirro o un siervo, cada personaje gana una carta de rareza común. Y si ha sido un superior o un élite, cada personaje gana una carta de rareza infrecuente. Cada personaje revela del mazo correspondiente 3 cartas, que tienen que ser diferentes. Escoge una y la baraja con el resto de cartas de su mazo. Las cartas no escogidas se devuelven al mazo. Opcionalmente se puede pagar un punto de cordura o una moneda para revelar una cuarta carta, aunque igualmente solo ganaremos una carta. Y opcionalmente, una vez reveladas, el personaje puede renunciar a ganar una carta, con lo que añade 2 monedas a la reserva común. Si algún personaje se queda sin vida o termina una ronda sin cordura, el combate y la partida terminan. Pero no es el fin, porque es un juego roguelite. Veremos más sobre esto más adelante. Antes de eso, terminemos de ver los tipos de encuentro y vemos qué pasa cuando los personajes son derrotados. Cuando los personajes lleguen a un encuentro de evento, deben revelar la primera carta del mazo de encuentros y podrán encontrarse con un encuentro de combate o con un efecto único. Si es de combate, lo preparamos normalmente según la cantidad de fichas de exploración. Estas cartas pueden tener, además, un reto adicional que los personajes deben cumplir. Cuando lo consigan, obtienen una recompensa especial, aunque serán penalizados si no lo consiguen. Si la carta de evento revelada nos indica llevar a cabo alguna otra acción, simplemente tenemos que seguir sus instrucciones. Por el camino, los personajes pueden tener encuentros de tienda, en la que gastar las monedas acumuladas en diferentes servicios indicados en la carta, respetando los precios y limitaciones. Los personajes pueden recuperar vida y cordura, adquirir nuevas cartas, deshacerse de cartas de su mazo e incluso otras mejoras si las han desbloqueado. Para comprar cartas comunes o infrecuentes, tras pagar el coste, el personaje revela cartas del mazo correspondiente hasta tener 3 diferentes. Selecciona una de ellas y la añade a su mazo, barajando el resto de vuelta en el mazo correspondiente. Cuando los personajes se encuentren en la tienda, si han desbloqueado alguna mejora, podrán acceder a ella, como la compra de cartas infrecuentes. Cuando los personajes consiguen 6 puntos de progreso, consiguen 5 puntos de recuperación para distribuir entre vida y cordura como quieran, sin superar sus valores máximos. Cuando consigan 9 puntos de progreso, se revela la carta de Primigenio y se conecta inmediatamente. No es necesario que el grupo se enfrente al Primigenio en cuanto aparezca, solo si la ficha 13 está colocada. Cuando aparezca el Primigenio, los personajes toman la carta que habían dejado apartada en la preparación y la conectan a la carta donde se encuentren. Si no fuera posible, deben conectarla a otra cuya conexión sea posible. Cada primigenio es diferente. En el reglamento está detallado cómo preparar el encuentro y cómo se desarrolla el combate con cada uno de ellos. Si los personajes derrotan al primigenio, ganan la partida. Es la única manera de hacerlo, aunque hay varias formas de perderla. En general se pierde la partida si cualquier personaje pierde toda su vida o si después de colocar la ficha de encuentro número 13, el grupo no puede alcanzar el encuentro de primigenio. Durante un combate se pierde la partida si al finalizar la ronda 6 quedan enemigos, si algún personaje se queda sin puntos de vida o si un personaje pierde toda su cordura y al final de su turno aún quedan enemigos.
Si algún personaje pierde toda su cordura fuera de un combate, también se pierde la partida. Como el juego es roguelite, durante la preparación de la siguiente partida cada personaje puede usar los puntos acumulados hasta un máximo de 25 para conseguir mejoras. Esas mejoras están disponibles para esa partida y los puntos no se consumen. Es decir, que si jugamos una primera partida en la que conseguimos 6 puntos, en la segunda partida podremos usarlos para mejorar. Imaginemos que en la segunda partida conseguimos otros 8 puntos y somos derrotados, pues en la tercera partida tendríamos 14 puntos para mejorar. Al inicio de cada partida, las mejoras se resetean y cada personaje puede escoger de nuevo. Las mejoras están descritas en el manual y son de 6 tipos, relacionadas con la vida, con la cordura, con los objetos de clase y las reliquias de sinergia, con el mazo de acciones, con desbloqueos para los encuentros de tienda o para ganar monedas. Para jugar en modo solitario la mecánica es la misma, aunque hay que hacer algunos mínimos cambios. Durante la preparación, usa la carta específica para un personaje y sigue sus instrucciones, ajustando los combates según el número de encuentro. Utiliza el lado empuje inicial si no tienes muchas mejoras para conseguir bonificaciones inmediatas, o largo recorrido cuando hayas podido mejorar para tener beneficios progresivos. Y por último, cuando haya que utilizar el estado aturdido, sustitúyelo por vulnerabilidad. También se puede jugar a 3 jugadores, la única diferencia es que los personajes roban 5 cartas en lugar de 6. Y tanto en partidas de 2 o 3 jugadores como en solitario, se puede ajustar la dificultad para que el juego sea más fácil o más difícil añadiendo modificadores. Para que sea más difícil, los jugadores pueden robar una carta menos, hacer que los enemigos sean inmunes al primer estado que les intentemos aplicar o que sean totalmente inmunes a los estados. Para que sea más fácil, los personajes pueden robar una carta más, los personajes pueden ser inmunes a los estados o limitar el daño que pueden recibir hasta un máximo de 4 por ataque. Y ya sabéis todo lo necesario para enfrentaros al juego. Tened a mano el reglamento para consultar dudas y ver el significado de los iconos en la parte trasera. Estad atentos a la página de GameFound para ser los primeros en enteraros de las noticias sobre Rise of Myth Cthulhu. Os dejamos en la descripción el enlace. Nos vemos en el abismo.